Bueno, entonces vamos a continuar aquí nuestra clase. Íbamos aquí cuando se me fue la luz. Acababa de escribir esto yo. Em, entonces, para los elementos, ¿verdad? Ahora queremos ver la respuesta de los elementos pasivos a a un elemento activo o a una causa, ¿verdad? Ya sea un voltaje o una corriente. Entonces, para, se- para la resistencia se ha medido en el laboratorio que la resistividad no cambia y entonces se puede tener la respuesta a una resistencia, perdón, la respuesta de una resistencia a un voltaje senoidal cumple con la ley de Ohm, estábamos diciendo, y entonces sigamos, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que la corriente es esto, entonces esto es igual. Entonces decíamos, esto es igual a Vm entre R por el seno de omega t, donde, ¿verdad? Esto podemos escribirlo entonces como Im, Vm entre R es una corriente, entonces esta es la corriente máxima, seno de omega t, ¿ok? Donde Im es Vm entre R, ¿verdad? Entonces, ese es en el caso para cuando tengamos resistores. ¿Ok? Entonces, es el caso cuando tenemos un resistor y entonces aquí vamos a tener la corriente I. Aquí vamos a tener el resistor R, aquí la caída de voltaje V y listo. Si lo que tenemos o lo que nos dan es la corriente, entonces decimos, para una corriente senoidal, tendremos, igualmente aplicamos la, la, la ley de Ohm, entonces el voltaje es igual a I por R, y entonces esto es igual a Im por R por el seno de omega t, ¿verdad? Entonces esto que está aquí es un voltaje, entonces esto lo hacemos, el voltaje máximo, seno de omega t, ¿verdad? Con Vm igual a Im por R. Y entonces decimos y podemos concluir que para un elemento resistivo, la corriente se encuentra en fase con el voltaje y que la amplitud máxima de la corriente se relaciona con el voltaje máximo de acuerdo a la ley de Ohm. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Podemos graficar entonces la corriente y el voltaje. Entonces vamos a tener que digamos, para esa corriente y ese voltaje que hemos tenido ahí, entonces vamos a tener que, si esta es la corriente,
Entonces, este es el voltaje. Ok, entonces este es el voltaje en el resistor y esta es la corriente en el resistor. En el resistor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una I máxima, IM, y aquí vamos a tener una voltaje máximo, VM. Aquí tenemos 0, aquí tenemos pi y aquí tenemos 2pi. ¿Por qué sé que es 0 pi y 2pi? Porque son senos que son lo único que, que los diferencia son la amplitud, ¿verdad? Entonces, pero están en fase, o sea que en la respuesta en un resistor a un voltaje o a una corriente está en fase. ¿Y por qué sabemos que está en fase? Porque se ha medido en un laboratorio y se ha visto que cumple la ley de Ohm, ¿verdad? Ahora vamos con un inductor. Entonces decimos como el de la figura, por la ley de Faraday, podemos escribir la siguiente ecuación para una corriente senoidal. Entonces, cuando lo que tenemos es, digamos, que viene un circuito aquí, ¿verdad? Tenemos un elemento activo, un generador de voltaje alterno, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener el elemento nuestro inductivo. Vamos a tener una bobina. Ok, entonces aquí, en este elemento, vamos a tener el voltaje que es sinoidal. Y entonces vamos a tener el voltaje en la bobina, en el inductor. Y entonces este elemento lo que hace es que presenta una posición como función de la frecuencia y de la inductancia. Entonces, para el inductor, la ecuación fundamental, para el resistor, la ecuación fundamental es la ley de Ohm. Para el inductor, la ecuación fundamental es la ley de Faraday. Entonces, esto implica que vamos a tener que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia que presenta, que se mide en el laboratorio por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para una corriente, para I igual a I máxima seno de omega t, ¿verdad? Entonces, sustituimos eso ahí, entonces implica que el voltaje en el inductor va a ser L por la derivada con respecto al tiempo de IM por el seno de omega t. ¿Verdad? Y esto entonces da, la derivada de esto es L omega IM
por el coseno de omega t. ¿Ok? Y podemos volver a escribir esto. Ya vimos que aquí en el inductor la corriente está en función del seno, pero el voltaje quedó en función del coseno, ¿verdad? Entonces podemos volver a escribir esto. Entonces decimos que el voltaje en el inductor es el voltaje máximo dado por L, omega y M por el coseno de omega t. Pero el coseno de omega t sabemos que es el seno de omega t más 90, ¿verdad? Con Vm igual a L, omega y M. Y entonces, ven, aquí está, aquí es donde nosotros interpretamos la matemática y entonces usamos la matemática como la herramienta que me ayuda a representar mis variables, pero tengo que interpretar lo que me está diciendo la matemática. Entonces de aquí decimos de dónde podemos concluir que el voltaje máximo está relacionado con la frecuencia de la corriente alterna. ¿Verdad? Podemos decir omega es igual a 2pi f, donde f es la frecuencia en hertz. Y la inductancia de la bobina. Y la inductancia, perdón, L de la bobina. Además de las ecuaciones anteriores, se ve que el voltaje adelanta a la corriente o que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. En otras palabras, el voltaje y la corriente en un inductor o bobina, ¿verdad? Están desfasados en 90 grados. Ok, entonces el voltaje es V seno de omega t más 90. Entonces quiere decir que en cero, cuando empezamos a contar el tiempo, el voltaje tiene un valor. Pero la corriente, que es Im seno de omega t, en cero tiene el valor cero. Entonces quiere decir que el voltaje, primero en el inductor, se alcanza un voltaje y después viene la corriente. Entonces podemos graficar eso, ¿verdad? Voy a pasar la figura para que me quede bonita. Entonces, en el inductor, en el tiempo cero, cuando empezamos a cortar, el voltaje tiene un valor, no es cero, pero la corriente tiene cero. Entonces, el inductor produce un voltaje primero antes que una corriente. Entonces, cuando usted conecta una fuente a un inductor, entonces el voltaje va siempre primero que la corriente. O sea, el voltaje adelanta a la corriente por 90 grados. Entonces, cuando el voltaje tiene un cierto valor cero, la corriente tiene el valor máximo. Y ahí sigue oscilando. Entonces, los dos están oscilando,
pero desfasados 90 grados, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Como hemos visto antes, en física se cumple la relación que dice que el efecto es igual a la causa entre la oposición. O sea, ya lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Que podemos escribir que el efecto, no, aquí no. O sea que el efecto es igual a una causa entre una oposición. Y de aquí podemos implicar entonces que podemos definir la oposición igual a la causa entre el efecto. ¿Ok? Entonces, para un inductor, vamos a tener que la oposición, voy a escribir mejor porque es más rápido. Voy a tener que la oposición es igual a la causa. En el inductor se da primero el voltaje, entonces esa es la causa, el voltaje entre el efecto. ¿Cuál es el efecto? La corriente. Entonces tenemos voltaje máximo entre I máximo. O sea que esto es omega L I máximo entre I máximo. Se van los I máximos y entonces queda omega L. Entonces decimos para un inductor, la oposición al flujo de corriente se llama reactancia inductiva. En la resistencia se llama resistencia, pero en el inductor se llama reactancia inductiva. Y se define como XL, o sea, la reactancia inductiva del inductor, igual al voltaje máximo entre la corriente máxima, que es omega L, como vimos en la ecuación anterior, y se mide en ohms. Ok, entonces esa es como el equivalente a la resistencia, pero en el inductor. Ok, ahora veamos la respuesta de un inductor, de un capacitor. Para un capacitor, la ecuación fundamental es que la corriente en el capacitor IC es igual, es proporcional a la variación del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, para un voltaje en el capacitor igual a un voltaje máximo, o sea, un voltaje senoidal, ¿verdad? Esto implica entonces que la corriente en el capacitor va a ser la capacitancia de ese capacitor por la derivada con respecto al tiempo de Vm seno de omega t. Y entonces la derivada de esto es omega c Vm
por el coseno de omega t. Ok, entonces podemos hacer esto. IM y entonces la corriente en el capacitor, fíjense, es IM coseno de omega t. Pero el coseno de omega t, ya sabemos que lo podemos escribir como un seno, ¿verdad? Y entonces esto es IM por el seno de omega t más 90. O sea que en un capacitor, la que va adelantada es la corriente con respecto al voltaje, con IM igual a omega C VM. Entonces, esto es para un capacitor que lo vamos a simbolizar con este símbolo. Se simboliza así porque los capacitores están formados por plaquitas que están una a la par de la otra y separadas por un aislante. Entonces, ese es el símbolo del capacitor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las terminales. Entonces, cuando tenemos un voltaje aquí en el capacitor igual a Vm seno de omega t, entonces tenemos que el IC es igual a Im seno de omega t más 90. ¿Ok? Entonces, igual, analizamos para el capacitor, hacemos el mismo análisis, la posición es igual a la causa entre el efecto, y entonces vemos que aquí, la corriente, perdón, la causa, estamos con el voltaje, es el voltaje máximo entre la corriente máxima, y entonces este es V máximo entre omega C V máximo. Se van los V máximos y entonces queda 1 entre omega por la capacitancia. Y definimos la reactancia capacitiva como XC para el capacitor, entonces es 1 entre omega C. Y es igual, ¿verdad? A Vm entre Im. Fíjense que las unidades son también ohms. Y el símbolo es el mismo. Y decimos gracias a las ecuaciones y relaciones desarrolladas hasta el momento, podemos analizar redes analizando las corrientes y los voltajes, ¿verdad? Entonces decimos, si la corriente adelanta al voltaje, estamos en presencia de una red
capacitiva. Y si el voltaje, y si es, perdón, el voltaje el que adelanta a la corriente, entonces estamos en presencia de una red inductiva. Si la corriente y el voltaje están en fase, estamos ante una red puramente ¿qué? María Alejandra, si la corriente y el voltaje están en fase, estamos ante una red ¿qué? Capacitiva, inductiva, resistiva. Capacitiva, profe. ¿Cómo? Capacitiva. No. Estamos diciendo que si la corriente adelanta el voltaje, estamos en presencia de una red capacitiva. Y si el voltaje es, y si es el voltaje el que adelanta la corriente, estamos en presencia de una red inductiva. Pero si las dos están en fase, estamos en presencia de una red puramente ¿qué? Resistiva. Correcto, resistiva. Exactamente. ¿Ven cómo cómo va cerrando todo? Ok, entonces pongamos punto 3. Comparación de respuestas de los elementos en corriente directa y corriente alterna. Ok, decimos, hemos visto que los elementos pasivos son las resistencias, los inductores y los capacitores. Y que hay dos tipos de corriente, directa y alterna. Hasta ahí, ese es como el resumen de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Esos son los elementos pasivos y hay corriente alterna y corriente directa. Ahora analicemos el comportamiento de estos elementos, primero con la corriente directa y luego con la corriente alterna. Ok, entonces decimos, en una red de corriente directa, la frecuencia de la electricidad es 0. Entonces, para un capacitor, tenemos que dijimos, la reactancia capacitiva XC, la hemos calculado, la hemos derivado como 1 entre omega por C, ¿verdad? Pero si omega, que es 2πf, ¿verdad? Con F igual 0, porque estamos en corriente directa, no hay frecuencia, ¿verdad? Es una sola corriente. Entonces, esto es 0. Entonces implica, ¿qué implica cuando omega es 0? Que XC tiende a infinito. O sea, muy alta. Entonces decimos que, o sea, es una resistencia altísima a la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que, o sea, que en un circuito CD, un capacitor puede interpretarse
como un circuito abierto. ¿Ok? Es tanta la resistencia, tiende a infinito, que la resistividad, ¿verdad? Es tanta, la llamamos resistividad, ¿verdad? Reactancia inductiva. Que esto no lo subrayamos, pero esto tiene que ir subrayado y en rojo. Y la reactancia capacitiva también. ¿Verdad? Entonces la reactancia es tan que se puede interpretar como un circuito abierto. Ahora, para un inductor en un circuito CD, tenemos que la reactancia inductiva, ya vimos que es igual a omega por L, ¿verdad? Pero omega es 2πf por L. Y entonces F es igual a 0, entonces todo esto se hace 0. Entonces implica que la reactancia inductiva en una bobina es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que el inductor y el inductor, entonces, se interpreta como un circuito, como un cortocircuito en redes CD. O sea, no hay reactancia, no hay resistencia al paso de corriente para una bobina en CD. Ahora analicemos para los circuitos AC. Para los circuitos de corriente alterna, entonces la frecuencia puede variar de muy baja frecuencia a muy alta frecuencia. Y tenemos el siguiente comportamiento. Fíjense que lo que estamos haciendo es todo un manejo matemático, pero lo estamos interpretando físicamente, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso en la realidad, verdad? Entonces tenemos, para un capacitor, la reactancia capacitiva es igual a 1 entre omega C, ¿verdad? Y esto es igual a 1 entre 2pi F por C. Entonces, cuando F, la frecuencia, es muy baja, tiende a 0, esto implica que la reactancia capacitiva es muy alta, tiende a infinito. Y cuando la frecuencia tiende a infinito, o sea, es muy alta, entonces esto implica que la reactancia tiende a 0. La reactancia capacitiva tiende a 0. Entonces, para circuitos de frecuencia muy alta, los capacitores se interpretan como cortocircuito, no hay resistencia. Pero a baja frecuencia, más bien se pueden interpretar como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque es mucha la resistencia. ¿Ok? Ahora, para un inductor, tenemos que la reactancia inductiva es omega L, ¿verdad? Y esto es 2pi F por L. Entonces, para F que tiende a 0, o sea, frecuencias bajas, implica la reactancia inductiva tiende a 0. No hay resistencia. Y para las frecuencias altas, entonces la reactancia inductiva tiende a muy alta también.
Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos para un resistor R, tenemos un capacitor C y un inductor L. Entonces, cuando la frecuencia tiende a 0, entonces el resistor sigue teniendo su valor R, no pasa nada con él. El capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor se comporta como un cortocircuito. Para la frecuencia, cuando tiende a infinito, ¿verdad? El resistor sigue siendo el mismo resistor, o sea, el resistor no lo afecta la frecuencia, y entonces aquí vamos a tener cortocircuito y aquí vamos a tener circuito abierto. Digamos que ese es el resumen para circuitos de corriente alterna y lo que pasa con los... Ok, vamos a ver algunos problemas. Este es el punto 4. Entonces dice problema 6-1. Encuentre la expresión senoidal para la corriente en cada caso cuando la resistencia es de 10 ohmios. Y trace las curvas de V e I. Entonces, en el caso A, me dicen que tengo V igual a 100 seno de 377 por T. Y en el caso B, me dicen que tengo V igual 25 seno de 377 T más 60 grados. Entonces el problema me está diciendo que tengo un problema meramente resistivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que solo tengo una resistencia y es de 10 ohmios. Entonces, en el caso A, ¿verdad? El I máximo, aplicando las fórmulas que hemos visto, es para una resistencia el voltaje máximo entre la resistencia. Y entonces esto es 100
que es el voltaje máximo, ¿verdad? Entre la resistencia, que es 10 ohmios. Estamos con voltaje entre ohmios, es sistema internacional, entonces esto nos da 10 amperios. Y V está en fase con la corriente, ¿verdad? Entonces, podemos trazar nuestro circuito y entonces va a ser un circuito que es sinusoidal, ¿verdad? Entonces, el voltaje va a estar por aquí y la corriente tiene menos amplitud, son 10, ¿verdad? Entonces va a estar por aquí. ¿Ok? Claro, esto no se enreda en la cabeza, ¿verdad? Estamos graficando dos unidades distintas en un mismo eje coordenado, ¿verdad? Entonces, cuando uno pone la amplitud de la corriente, tiene que pensar que aquí estamos graficando amperios, ¿verdad? Entonces, estos son 10 amperios. Y cuando escribimos los 100 voltios, entonces tenemos que entender claramente que estos son 100 voltios, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos mezclando los gráficos porque estamos aprendiendo a dibujar cosas que están en fase, ¿verdad? Entonces, esto es 0, es una sinusoide, entonces sabemos que esto es pi y sabemos que esto es 2pi. Ok, para el caso B, ¿verdad? Para el caso B, aplicamos, también me dicen que es lo que tengo, un resistor de 10 ohmios, pero el voltaje ahora tiene un ángulo de fase de 60 grados, ¿verdad? Pero es un resistor, entonces todo el mundo está en fase, ¿verdad? El voltaje está en fase con la corriente, porque es un resistor. Entonces, pero tengo que calcular igual, ¿verdad? Entonces, I máxima va a ser igual a V máximo entre la resistencia. Entonces, esto igualmente es 25, ¿verdad? Porque es la ecuación B, el voltaje es 25, el voltaje máximo, entonces aquí es 25 entre el resistor sigue siendo de 10 ohmios, entonces esto queda 2,5 amperios. Entonces ya sabemos que ese es el I máximo, entonces podemos escribir la corriente, la ecuación para I máximo, perdón, para I en general. Y es igual entonces a I máximo por el seno de 377 T, están en fase porque es un resistor, entonces 60 grados. Y listo, ya podemos trazar nuestras ondas en el tiempo. Entonces ponemos nuestros ejes coordenados. ¿Ok? Y entonces trazamos los dos están adelantados con respecto al cero, ¿verdad? En 60 grados. Entonces, voy a trazar el voltaje. Entonces, el voltaje empieza en T igual 0, el voltaje tiene 60 grados. Entonces empieza aquí. Y termina aquí. Y la corriente también tiene un desfase con respecto al cero de 60 grados. Entonces comienza aquí y termina aquí. Ok, entonces, ¿cuál es este valor de I máximo? Este valor de I máximo es 2.5 amperios.
Y el valor máximo del voltaje es de 25 voltios. Ok, ¿cuánto vale este valor? ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 60 grados. Este adelantamiento son los 60 grados de fase, ¿verdad? Entonces, aquí está pi medios. Se cruza en pi medios más 60. Por aquí está pi. Y por aquí está 3 pi medios. ¿Verdad? Y por aquí está 2 pi. ¿Ok? Ok, problema. ¿Alguna pregunta? Encuentre la expresión para el voltaje en un resistor de 5 ohmios cuando se le aplica una corriente de igual a 40 seno de 377. 377 va a salir por todo lado, ¿verdad? Porque es la frecuencia que usamos nosotros, ¿verdad? Donde F es igual a 60. Entonces usted hace 2 por pi por 60, le da 377. Le da 376.98, se abrevia a 377. Más 30 grados, ¿verdad? Entonces, si aplicamos eso, bueno, pues la solución ya es muy fácil, porque el modelo que hemos desarrollado me dice que el voltaje máximo es la I máxima por la resistencia. Aquí lo que me están dando es la corriente. Entonces, esto es 40, que es la I máxima, por los 5 ohmios. Amperios por ohmios me da voltaje, estamos bien en unidades, entonces esto es 200 voltios. Entonces, el voltaje que se produce en ese resistor de 5 ohmios es V igual a voltaje máximo, que es 200. Están en fase porque es un resistor, seno de 377 T más 30 grados. Así de simple, muchachos. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta cuando lo que nos dan es la corriente. O en el anterior, ¿verdad? Nos daban el voltaje, entonces podemos calcular cuál es la corriente, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Leoni, llegaste tarde hoy, ¿verdad? Sí, profe, estoy en contratiempo. Ya. José Manuel, ¿alguna pregunta? No, profe. Ahí se ve bien lo que está haciendo. Ok. Bueno, entonces voy a grabar y les aviso por WhatsApp cuando empezamos la tercera clase. Nos vemos entonces.